noches. En estos días se conmemoraron 40 años de un hecho que fue trascendente, el acuerdo de paz entre Argentina y Chile, dos países que, gobernados por dictaduras militares, habían transitado por la cornisa de una guerra que hubiese sido catastrófica para ambos países, por los miles y miles de muertos que hubieran tenido y porque hubiera convertido a la cordillera de los Andes en una grieta que iba a supurar odio durante décadas, sino siglos. Esa guerra a la que marchaban Videla de la Argentina y Pinochet desde Chile, fue conjurada gracias a una jugada maestra, porque fue la embajada de Venezuela, por entonces una democrática Venezuela, cuyo presidente era socialdemócrata, era del partido AD, Acción Democrática. Una ADECO estaba en el poder en Venezuela, y su embajada es la que detectó un movimiento de tropas que el general Videla, el dictador, la cabeza de una dictadura atroz, que estaba generando una operación de exterminio en la Argentina, estaba desplazando tropas hacia la zona de conflicto en el sur patagónico. Entonces, la embajada venezolana se lo comunica al gobierno en Caracas, y el presidente Carlos Andrés Pérez, que por ser democrático e incluso de centro-izquierda, en los términos en que la centro-izquierda era en ese tiempo en Latinoamérica, no tenía contacto ni con el régimen de Pinochet ni con el régimen de Videla. Por lo tanto, la pregunta era la que se hizo Lenin después del Octubre Rojo: ¿qué hacer? ¿No? ¿Cómo actuaba un gobernante que tenía un dato fundamental y una guerra que iba a ser trágica en manera directa y catastrófica para los dos países, Argentina y Chile, y que iba a ser una tragedia para toda la región? Como con los regímenes no tenía contacto, habló con el presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era el demócrata Jimmy Carter. Jimmy Carter tampoco tenía contacto ni con Videla ni con Pinochet, porque a raíz de su presión para que sean respetados por estas dictaduras criminales los derechos humanos, casi que habían roto relaciones. Entonces ambos se preguntaron otra vez la pregunta de Lenin: ¿qué hacer? Y tuvieron una idea magistral: llamar al Vaticano. Y Juan Pablo II, el papa polaco Karol Wojtyła, se movió con una rapidez impresionante, convocó al mejor cuadro diplomático del Vaticano, el cardenal Antonio Zamoré. Zamoré viajó e inició tratativas con el régimen militar y con el régimen chileno y con el régimen militar argentino. Supo evitar el choque que se venía, el choque militar que parecía inminente, y empezó una mediación que terminó ya recuperada la democracia en la Argentina por la conducción desde Cancillería del entonces canciller del presidente Raúl Alfonsín, que era Dante Caputo. La gestión mediadora del cardenal Zamoré y la reacción inmediata y el compromiso que mostró Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, nos evitaron una guerra de consecuencias catastróficas que, repito, hubiera convertido la cordillera de los Andes en una grieta que supura odio por décadas, sino por siglos. De esa tragedia nos salvamos o conjuramos gracias al Vaticano hace 40 años, para conmemorar una fecha históricamente tan relevante, tan trascendente. El Papa Francisco,
invitó a delegaciones del máximo nivel de la Argentina y de Chile. La delegación chilena llegó encabezada por Alberto Van Cleveren, que es el canciller chileno, pero la delegación argentina no fue. El canciller Alberto Wertheim se quedó en Buenos Aires. Apenas estuvo el país representado por Luis Beltramino, que es el embajador argentino en la Santa Sede, o sea, fue el que estaba más a mano. Caminó un par de cuadras nomás para estar en esa conmemoración de un hecho histórico tan trascendente para el país, para la región en su conjunto. ¿Qué dijo Wertheim, el canciller argentino, para justificar haber plantado al Papa y a la delegación chilena que encabezó el mismísimo Van Claveren, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Gabriel Boric? Dijo que no era el mejor momento para encontrarse con una delegación chilena porque en la cumbre del G20 que deliberó en Río de Janeiro, después del discurso de Milei ante los otros presidentes, hubo una suerte de trifulca. Hubo una discusión medio subida de tono y esa discusión terminó en un choque muy fuerte entre la delegación argentina y la delegación chilena. La verdad es que uno no podía dar crédito a que esa fuese la explicación oficial del gobierno argentino, la estaba dando el mismísimo ministro que está a cargo de la diplomacia, de la política exterior del país. O sea, el presidente protagonizó una trifulca y en esa trifulca casi que quedaron dañadas las relaciones con Chile, nada menos que con Chile, una relación altamente estratégica, una relación clave. ¿Por qué fue? Bueno, cabe deducir armando el rompecabezas y tratando de adivinar la pieza que falta en el G20 de Río de Janeiro, están todos los discursos menos lo que ocurrió después de lo que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, dijo referido al discurso del presidente argentino Javier Milei. Milei dio, como siempre, un discurso hiperideologizado, con el mismo vicio que tenía Cristina Kirchner, eso de darle lecciones al mundo, ¿no? Darle cátedra al mundo de cómo hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, Petro cuestionó el punto de vista, lo hizo sin patinar, sin usar términos agresivos, pero fue a contramano. Y eso parece que detonó en Milei una indignación que lo hizo arremeter contra Petro, y la habría ligado de rebote Gabriel Boric, porque hasta ahí no había dicho nada. Que esa sea la justificación de la ausencia en una fecha tan clave, donde tenía que haber una delegación de primerísimo nivel de la diplomacia argentina en el Vaticano y no estuvo, es realmente preocupante, porque entonces pasaron dos cosas graves en demasiados pocos días. La ausencia en el Vaticano y lo que la ocasionó, un estropicio que se cometió en el G20 de Río.